En una tarde abrasadora en un pequeño pueblo, Rachel Martin, una mecánica dura y hábil, se cruza con Brandon Whitman, un adinerado director ejecutivo acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Pero cuando un Maserati averiado los obliga a estar juntos, algo inesperado sucede mientras Rachel arregla su coche. Brandon nota el anillo de zafiro en su dedo y el mundo que creía conocer comienza a desentrañar ese anillo. El de su madre guarda la clave de un pasado olvidado hace mucho tiempo, uno que ata a Brandon a una promesa que nunca cumplió. Lo que sucede a continuación sacudirá los cimientos de un poderoso imperio, exponiendo secretos que podrían cambiarlo todo. Rachel está a punto de revelar una verdad que Brandon ya no puede ignorar. ¿Estás listo para presenciar cómo la verdad sale a la luz? Mantente atento. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. El caluroso sol de Texas caía implacablemente sobre el tramo de carretera que parecía fundirse en el horizonte. Los únicos sonidos eran el leve zumbido del tráfico lejano y el ocasional chirrido de las cíclicas, con sus rítmicos llamados, un recordatorio constante del calor sofocante. De repente, el motor de un elegante Maserati Quattroporte plateado tosió y chisporroteó antes de detenerse por completo. El lujoso coche, símbolo de estatus y riqueza, permaneció inmóvil en medio de la carretera desolada. Humo blanco se elevaba bajo el capó, la inconfundible señal de una avería en el motor. Brandon Whitman, director ejecutivo de Whitman Global, golpeó el volante con frustración. Su habitual comportamiento tranquilo y controlado se destrozó al sentir la aceleración del corazón. El pánico se apoderó de él. Miró su reloj de pulsera a las 11:43. No había tiempo para esto. Una reunión crucial de $1.000 millones con inversores era en menos de 20 minutos. Una que decidiría el futuro de la empresa que había heredado de su padre. Carter Whitman había construido el imperio con una precisión implacable y ahora dependía de Brandon mantener el legado. El peso de esa responsabilidad lo oprimió, pero en ese momento solo podía concentrarse en la incómoda realidad de un auto averiado bajo un calor sofocante. Con un profundo suspiro, Brandon se arrancó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. El aire exterior lo golpeó como una pared caliente. Un sudor sofocante comenzó a golpearle la frente al salir del auto. El calor lo envolvió, empapando su camisa mientras caminaba hacia el capó del Maserati. El motor, un órgano vital del auto, parecía burlarse de él con su fría indiferencia. Entonces, como de la nada, el sonido de un motor chirriante resonó en la distancia. Una camioneta Ford F-150 oxidada y destartalada se detuvo junto al vehículo varado de Brandon. La puerta del conductor se abrió con un chirrido y apareció una mujer con paso firme y una mirada que no transmitía miedo ni siquiera bajo el sol abrasador. Su piel, profunda y rica como la caoba pulida, brillaba en la luz del sol y sus ojos se clavaron en los de Brandon con un desafío casi tácito. Rachel Martin, madre soltera y mecánica, se dirigía a su taller cuando vio el Maserati. No lo dudó ni un segundo. Vestía una camisa a cuadros desgastada y manchada de aceite y vaqueros descoloridos. Rachel se acercó a Brandon. Llevaba el pelo recogido en un moño y las manos enfundadas en guantes gruesos y desgastados. Las herramientas de su oficio, llaves inglesas y trinquetes, estaban en su sitio, cómodamente colocadas en su camioneta. Con una rápida mirada, evaluó la situación con ojo perspicaz y preguntó, «¿Carburador roto?» Brandon parpadeó, sorprendida. «¿Sabes lo que haces?» Su voz, aunque educada, tenía un trasfondo de duda y un toque de arrogancia, como si la idea de que alguien como ella pudiera arreglar su Maserati le pareciera absurda. Rachel no se inmutó. Lo evaluó con una mirada que pareció desvelarle las capas de su ropa de diseñador y exponerlo por lo que realmente era. Un hombre que controlaba un imperio, pero no tenía ni idea de lo que significaba controlar realmente sus circunstancias. «Soy mecánica», dijo rotundamente. «Tengo un taller no muy lejos de aquí». Brandon no pudo evitar levantar una ceja. Había esperado que alguien le ofreciera un aventón, un dedo del pie o incluso una sugerencia,
pero no esta confianza inquebrantable de una desconocida, una mujer que parecía completamente indiferente al lujo que irradiaba. El aire frío y profesional que rodeaba a Rachel hacía que Brandon se sintiera fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Se cruzó de brazos, escéptico. «¿Seguro que puedes arreglar esto?» La voz de Brandon destilaba duda. Un sutil matiz en su tono. No era que fuera particularmente grosero, sino que estaba acostumbrado a salirse con la suya. La gente lo atendía, lo respetaba, no al revés. Una mujer como ella, improbable. Rachel no perdió ni un segundo. Abrió el capó de nuevo y miró dentro. Con ojo experto, en menos de 30 segundos se enderezó y le dio su diagnóstico al sistema de enfriamiento. Tienes unos 5 minutos antes de que esta cosa se sobrecalentara de nuevo. Brandon se quedó paralizado por un momento. No pudo decir ni una palabra. Esto no era como estaba acostumbrado a las cosas. Normalmente, cuando alguien necesitaba ayuda, era él quien tomaba las decisiones, controlando la narrativa. Pero a Rachel no le importaba su riqueza, su fama ni su aire de importancia. Él intentó proyectar. Ella estaba concentrada solo en el auto. Su atención era aguda. «Por suerte para ti», continuó sin mirarlo, «puedo hacer una reparación temporal». Tomó una caja de herramientas de su camioneta. Sus movimientos eran fluidos y precisos, rápidos y eficientes. Reparó el auto. Sus manos se movían con la facilidad experta de alguien que había estado haciendo este trabajo durante años. Brandon se quedó allí, clavado en el lugar, observando cómo su mundo de reuniones de la alta sociedad y dominio corporativo se sentía un poco menos seguro. Ella no intentó impresionarlo. No pidió elogios. Simplemente hizo su trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, Brandon Whitman se sintió completamente fuera de lugar cuando Rachel terminó. Se limpió las manos con un trapo. Sin apenas reconocer su presencia, dijo con voz fría y profesional: «Es temporal. Tienes unas 2 horas antes de que se sobrecaliente de nuevo. Quizás quieras llevarlo pronto a un taller». La mano de Brandon se extendió instintivamente. Sacó su billetera y sacó unos billetes de 100. Se los tendió a Rachel, pero cuando ella alargó la mano para coger el dinero, algo le llamó la atención. Un destello del anillo que llevaba en el dedo. Era una sencilla alianza de plata con un zafiro que brillaba al sol. En cuanto sus ojos se posaron en ella, todo se detuvo. El mundo pareció detenerse. Ese anillo lo había visto antes, hacía 20 años. Había pertenecido a una niña del orfanato. Se había hecho una promesa y Brandon la había roto. Se le secó la garganta. «¿De dónde sacaste ese anillo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mano de Rachel se congeló. Lentamente cerró los dedos alrededor del anillo, como si instintivamente lo ocultara de su mirada. «Lo dejó mi madre», respondió en voz baja. Sus ojos, sin apartarse nunca de los suyos, impactaron a Brandon como un puñetazo en el estómago. No podía ser. ¿Qué crees que significa la reacción de Rachel al reconocer el anillo por parte de Brandon? ¿Sabe quién es? A medida que pasaban las horas, Brandon Whitman se sentía incapaz de apartar la imagen del anillo de su mente. Cuanto más intentaba concentrarse en su próxima reunión, más sus pensamientos volvían a ese destello de zafiro azul y a la mujer que lo llevaba. Rachel Martin, con su tranquilo comportamiento profesional, lo había inquietado de maneras que no podía explicar. Y ahora, con ese anillo, resurgieron recuerdos enterrados hacía tiempo. Recuerdos de una promesa que le había hecho a una niña en un orfanato. Promesas rotas y olvidadas. La reunión se prolongó, como estaba planeado, pero Brandon no pensaba en la sala de juntas. Sus pensamientos volvían a Sunrise City, al garaje de Martín, donde Rachel había hecho maravillas con su Maserati. Apenas lo había reconocido. Su única preocupación era el coche. Algo en su forma de comportarse, en su aparente indiferencia ante su riqueza o estatus, lo carcomía después de la reunión. No podía soportarlo más. Necesitaba respuestas,
Necesitaba confrontarla sobre el anillo. Tenía que saber si era la misma chica a la que había prometido devolver por la que había dejado atrás en el orfanato hacía tantos años. Para cuando Brandon llegó al garaje de Martín, el sol había empezado a ocultarse en el horizonte, proyectando un resplandor ámbar sobre el pequeño edificio deteriorado. El aire estaba impregnado de olor a aceite y metal. El sonido de una llave inglesa girando resonaba en el espacio, por lo demás silencioso. Rachel estaba inclinada sobre el motor de un coche, con las manos manchadas de grasa, su concentración absoluta. Ella ni siquiera levantó la vista cuando él entró, como si lo esperara. «¿Sigues aquí?», dijo Brandon. Su voz era una mezcla de sorpresa y algo más, algo como anhelo y arrepentimiento. Rachel no lo reconoció de inmediato. Simplemente se limpió las manos con un trapo, se levantó y lo miró con una expresión indescifrable. «¿Necesitas que te arreglen el coche otra vez?», preguntó rotundamente. «No», respondió Brandon. Su voz era casi más suave de lo que pretendía. «Necesito saber sobre el anillo que llevas, me suena». Ante eso, Rachel se quedó paralizada. Sus ojos se posaron en su mano izquierda, el anillo de zafiro que ahora parecía pesarle mucho en el dedo. Su expresión cambió, pero solo ligeramente, lo suficiente para que Brandon notara el cambio. Entrecerró los ojos y apretó los labios, como si estuviera decidiendo si revelar la verdad o seguir ocultándola. «Te lo dije», dijo finalmente. Su voz firme, aunque con algo de reserva, lo dejó. «Mi madre», la mirada de Brandon se endureció. «¿De dónde lo sacó?», preguntó, acercándose. «Un anillo así no se encuentra así como así». Ella lo interrumpió. Su tono era brusco. «¿Qué quieres que te diga, Brandon? Que soy un caso de caridad como tú». Probablemente pensé que había estado viviendo de una historia, jugando a fingir, durante los últimos 20 años. Sus ojos brillaron con algo que él no había visto antes. Un fuego que igualaba su propia frustración. «No puedes venir aquí y preguntarme sobre lo único que ha sido la única parte de mi pasado que ha significado algo». Brandon retrocedió un poco, pero su corazón se aceleró. Ella nunca le había tenido miedo. Nunca se había doblegado ante su riqueza ni su poder. La ira, el desafío en sus ojos, era como un espejo que lo reflejaba todo. Nunca había conocido a sobre sí mismo. «No estoy aquí para juzgarte», dijo. Su voz se volvió más suave, pero había una urgencia, un tono que no podía controlar. «Intento averiguar por qué ese anillo me resulta tan familiar. Es el mismo anillo que le di a alguien por quien prometí volver». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y pesadas, y por primera vez, Rachel pareció detenerse. La dureza de sus ojos se suavizó un poco al mirarlo. «Realmente. Ya no soy esa chica, Brandon», dijo en voz baja pero feroz. «No soy la que dejaste atrás, esperando a que cumplieras tu promesa». A Brandon se le revolvió el estómago al oír sus palabras, que se le hundían profundamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era solo el anillo lo que los unía, sino los años de silencio, los años que él vivió una vida construida sobre mentiras y medias verdades mientras ella se veía obligada a sobrevivir sin él. Rachel no era solo alguien que él había olvidado. Era alguien que se había visto obligada a sobrevivir sola mientras él seguía viviendo la vida que le habían dado, la vida que había sido planeada para él desde su nacimiento. Rachel continuó, su voz ahora firme, pero sus palabras lo atravesaban como un cuchillo. «¿Quieres saber por qué estoy aquí? ¿Por qué nunca dejé este pueblo? Porque tuve que reconstruirlo todo desde la nada. Tenía que asegurarme de que la promesa que hiciste, tu promesa vacía, no significara nada. Tenía que sobrevivir. Brandon y ese anillo». Señaló su mano. El zafiro brillaba en la penumbra. «Es lo único que me impidió desaparecer. Dejar que este mundo me tragara por completo. Era lo único que me recordaba que yo valía algo». Brandon sintió el peso de sus palabras. Sintió la verdad de ellas asentarse como piedras en su pecho. «El anillo»,
Su anillo no era solo una baratija. Era un símbolo de todo lo que había dejado de hacer, todo lo que había dejado de ser. No te olvidé, susurró, más para sí mismo que para ella. Te juro que no lo hice. Rachel lo miró con una expresión indescifrable. Entonces, ¿por qué no volviste?, preguntó. ¿Por qué no cumpliste tu promesa? El corazón de Brandon se le encogió con fuerza al oír la respuesta que sabía pero no quería admitir. Había sido un cobarde, había dejado que el poder de su padre, las expectativas de su familia, lo cegaran ante las promesas que había hecho de niño. El peso de todo, su legado, su riqueza, su estatus, lo habían eclipsado. Lo más importante que había dicho en su vida. Yo no pude. Finalmente logró decir las palabras con un sabor amargo en la boca. Me hicieron olvidar. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Brandon es realmente culpable de no cumplir su promesa o fue manipulado por la influencia de su padre? ¿Qué harían ustedes en su lugar? El silencio en Monroe Autoworks era casi sofocante, pero se sentía como la calma antes de la tormenta. Brandon Whitman se quedó allí, procesando el peso de todo lo que acababa de aprender sobre su familia, sobre Rachel Martin y sobre sí mismo. La verdad era una fuerza abrumadora que lo presionaba. Su pecho, pero era uno del que ya no podía escapar, tenía que afrontarlo. Rachel estaba de pie frente a él, con las manos aún agarradas al banco de trabajo, la espalda recta, su determinación tan firme como el acero que cubría su taller. Era la mujer que había sido traicionada, la mujer que había sufrido en silencio durante años, y ahora, mientras las piezas del rompecabezas encajaban, Brandon se dio cuenta de que él era parte de la razón por la que tienes razón. Susurró, caballo, no puedo arreglar el pasado, pero puedo luchar por el futuro, puedo sacar la verdad a la luz. Rachel se giró para mirarlo, con los ojos fríos, pero había un destello de algo más suave. La verdad no es algo que puedas exponer en un instante. Brandon, es un proceso, es una guerra. Necesitas estar listo para la lucha que se avecina. Brandon asintió, con la mandíbula apretada con determinación. Había sido un peón en el mundo de su padre durante demasiado tiempo, pero no iba a permanecer. Uno ya no es la compañía, el imperio. Las mentiras. Todo tenía que derrumbarse. Carter Whitaker había construido su fortuna con engaños, pero ahora Brandon estaba listo para quemarlo todo hasta los cimientos. Te ayudaré, Rachel, dijo con voz firme, ahora con una renovada determinación. Ya he empezado a moverme dentro de Whitaker Global. Los documentos, los contratos, todo lo que firmó tu madre, todo lo que estaba enterrado, todo está ahí, podemos exponerlos, podemos derribar esto. Ella no respondió de inmediato, sino que caminó hacia el pequeño escritorio metálico en la esquina del garaje, sacando una carpeta llena de fotografías y documentos antiguos. La abrió y la arrojó sobre la mesa frente a Brandon. He estado esperando este momento, dijo en voz baja, pero no por ti, por la verdad, sino por mi madre y por todos los que han sido agraviados por tu familia. Brandon abrió la carpeta y escudriñó el contenido, los mapas, los contratos, los documentos legales, todo lo cual confirmaba lo que Rachel había dicho. La familia Monroe había sido despojada de sus tierras, su hogar y su legado, todo por un imperio corporativo construido sobre falsas pretensiones. Arte Whitaker se había asegurado de que Brandon, tienes el poder de arreglar las cosas. Rachel dijo con voz más suave, pero llena de convicción. Pero no se trata de salvarme, se trata de salvarte a ti mismo. Tienes que elegir, o sigues viviendo a la sombra del imperio de tu padre o te alzas y lo derribas. Y si eliges esto último, tendrás que luchar no solo por mí, sino por cada persona que ha sido aplastada bajo el peso de las mentiras de tu familia. Brandon sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de algo mucho más grande que su culpa o su deseo de redención. Se trataba de justicia, de verdad, y lo más importante,
de asumir la responsabilidad de los errores que su familia había cometido. Al día siguiente, Brandon tomó una decisión. Iba a exponer a Carter Whitaker, iba a traer la verdad al mundo sin importar el costo, y para lograrlo necesitaba a Rachel a su lado. Ella era la clave de todo. Juntos comenzaron a reunir pruebas, a recopilar documentos, testimonios y fotografías. Brandon usó su posición dentro de Whitaker Global para acceder a archivos y hablar con aquellos que habían sido silenciados por el poder de Carter. Los muros de engaño que se habían construido a su alrededor comenzaron a derrumbarse lentamente con el paso de los días. Brandon sintió el peso de sus decisiones más que nunca. Sabía que revelar la verdad públicamente destruiría el legado de su familia y perdería todo lo que sabía, pero en su corazón también sabía que era la única salida. No podía seguir viviendo a la sombra de los crímenes de su padre. Finalmente llegó el día de la ceremonia de inicio de obras del proyecto de desarrollo Aurora Rising. Brandon y Rachel esperaban uno al lado del otro en las sombras. La atención se centraba en Carter Whitaker, de pie con orgullo frente a la multitud. Su sonrisa pulida era tan aguda como siempre. Pero Brandon ya no era el hijo obediente. Era el hombre que había descubierto la verdad y no iba a permitir que las mentiras de su padre se mantuvieran vigentes mientras Carter subía al escenario. Listo para hacer su gran anuncio, el sistema de sonido cortó repentinamente el aire. Brandon se paró al fondo del escenario, sosteniendo un micrófono. La multitud se quedó en silencio mientras la voz de Carter Whitaker, distorsionada y fría, resonaba por los altavoces. ¿Cuánto tardarías en desaparecer? La grabación se reprodujo. Todo el auditorio se quedó en silencio mientras las palabras resonaban y Carter congeló su rostro. Rachel dio un paso al frente. Su voz firme y fuerte. Hoy, la verdad sale a la luz. Mi madre no murió en un accidente de coche. La avaricia de su familia la obligó a desaparecer. Y ahora estoy aquí para asegurarme de que ya no puedas borrarla. El público estalló en susurros y gases cuando Brandon dio un paso al frente. Su rostro, una máscara de determinación. Todo lo que has hecho, padre, todo lo que has construido es una mentira. La tierra que robaste, la gente que aplastaste. Hoy termina. El peso del imperio de Carter cambió. La verdad había llegado y no podía deshacerse. El mundo observó cómo se desataba el escándalo y Carter Whitaker era arrestado por sus crímenes. Brandon ya no era el heredero de un imperio construido sobre el engaño. Renunció a su nombre y adoptó el de Brandon Monroe. Junto a Rachel y su madre, Amelia, quien había regresado de las sombras después de 20 años, esta historia nos enseña que la verdad, sin importar cuán enterrada u olvidada esté, siempre saldrá a la superficie. Enfatiza la importancia de defender lo correcto, incluso cuando el camino hacia la justicia parece difícil o imposible. La trayectoria de Brandon Whitman, de un hombre atrapado a la sombra del imperio familiar a alguien que elige enfrentar la verdad, es un poderoso recordatorio de que no nos define nuestro pasado, sino las decisiones que tomamos en el presente. Rachel Martin, quien soportó años de dolor, nos enseña que perdonar no significa olvidar y que nunca es demasiado tarde para exigir justicia. En definitiva, la historia resalta la fuerza del espíritu humano. Para superar la traición, reconstruir desde las cenizas y recuperar lo perdido, la lucha por la verdad y la justicia nunca es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Qué opinas de la decisión de Brandon de exponer el imperio de su padre? ¿Fue demasiado tarde para la redención o aún hay esperanza de que reconstruya una nueva vida desde las cenizas de su pasado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, dale un 100% y comparte el video. ¿Desde dónde lo ves?